cumplido, pero que pensamos en dar una segunda fase para seguir avanzando con este gran proyecto. Como te comentaba, querido César y estimados, los objetivos del proyecto son evaluar el estado fitosanitario del arbolado urbano y también la valoración de ecosistémica, es decir, con relación a secuestro de carbono y belleza escénica. También tenemos otro objetivo que es evaluar la dinámica de crecimiento anual, intraanual de las especies forestales urbanas de la ciudad de Loja y su relación con la estructura física y química de la madera. Y por último, con toda esta bagaje de información, contar con una aplicación móvil para la consulta de estas características que ya han sido levantadas a nivel de campo y que tengan acceso toda la ciudadanía lojana y también los visitantes a nuestra querida ciudad. Eso es con relación a los objetivos. Te quiero comentar, César, que el trabajo ha sido un trabajo interdisciplinario. Trabajamos profesionales de muchas ramas y también ha habido el apoyo por parte de estudiantes e investigaciones también de trabajos de titulación. Es importantísimo y me empodero de este trabajo porque el aporte que se está brindando y el que se va a dar con una data muy amplia va a ser de uso para muchas posibilidades de gestión de algunos gobiernos. Eso es lo que te puedo comentar, César. Muchas gracias, Paulina. Creo que todos los estudios que estén orientados a evaluar distintos componentes urbanos y a mejorarlos, creo que son muy importantes, fundamentalmente en el sentido de mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Yo creo que eso es fundamental y este proyecto responde muy bien a ese tipo de iniciativas. En este sentido, Daisy, quiero darte la bienvenida también para que nos cuentes un poquito en términos de que la ciudadanía también nos pueda entender fundamentalmente qué son los servicios ecosistémicos y cuál es la importancia del arbolado urbano en la ciudad de Loja en términos de cómo estos servicios ecosistémicos aportan en la calidad de vida de los habitantes. Bienvenida, Daisy. Muchas gracias, buenas tardes con todos, estimado César. Igualmente un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Como parte justamente de los procesos de investigación de nuestra Universidad Nacional de Loja, tenemos este proyecto de dinámica de crecimiento y servicios ecosistémicos, ¿no? Ahora, ¿qué son los servicios ecosistémicos, no? Son aquellos beneficios que el arbolado urbano, en este caso, ¿no?, nos presta a la sociedad, los cuales nos ayudan, por ejemplo, estos beneficios que nosotros obtenemos del arbolado urbano, ¿sí?, en términos de composición florística, en términos de estructura digamos, la parte física que nosotros vemos, las ramas, el tronco, ¿sí? Y en composición florística hablamos, por ejemplo, del guayacán, hablamos del arupo, ¿ya? Estas dos características, junto a las funciones que los árboles cumplen, como por ejemplo la fotosíntesis, todo esto en conjunto son los servicios ecosistémicos que van a generar algunos beneficios para la calidad de vida de los habitantes, como por ejemplo mejorar la calidad del aire, porque los árboles, ¿no es cierto?, son filtros naturales que absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno para, por supuesto, ¿no es cierto?, para la vida, ¿no? Luego tenemos que ellos también ayudan al hábitat, por ejemplo, de la fauna, en este caso de las aves, ¿no?, de las aves urbanas. Generan también ellos espacios para fomentar actividades físicas, ¿sí? Las áreas verdes, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el levantamiento del arbolado urbano de parques y avenidas, ¿ya? Entonces también contribuyen a la reducción del ruido y a un valor estético y cultural. Entonces ahí, hablando del término cultural dentro de los servicios ecosistémicos, hablamos del tema de valores históricos que tienen los árboles. Por ejemplo, nosotros encontramos en nuestro inventario los sauces, ¿sí? Entonces los sauces como árboles representativos dentro de la composición de este arbolado urbano, ¿sí? Entonces, todos estos beneficios que los árboles nos dan son los servicios ecosistémicos y que todo este conjunto aporta a tener una mejor calidad de vida, estimado César.
Perfecto. Yo creo que este tipo de evaluaciones con este enfoque también nos permitirían como ciudadanía entender un poquito más por qué tenemos que cuidar el arbolado urbano, por qué tenemos que empoderarnos también de este tipo de iniciativas y por qué cuidar en general los parques y los espacios verdes que tenemos en la ciudad. Sin embargo, eh, yo creería, ¿no es cierto?, que los árboles, así como las plantas que cultivamos en nuestros jardines, que cultivamos en distintos tipos de agricultura, tienen un tiempo de vida o pueden mostrar una serie de enfermedades que quizás pueden causar problemas en el árbol, también en las áreas verdes o en los parques. En este sentido, Paulina, tú nos habías mencionado algo sobre el componente fitosanitario del arbolado urbano. ¿Qué se ha avanzado al respecto de su evaluación y por qué es importante evaluar el componente fitosanitario? Sí, César, como te decía, nuestro proyecto tiene varios componentes. Te doy como un dato importante que hasta la fecha nosotros hemos evaluado 5.229, perdón, 59 individuos que corresponden a 91 especies, 67 géneros y 35 familias en diferentes parques. Hemos contado con el Parque Jipiro, estamos trabajando con el Parque Daniel Álvarez, el Parque Infantil, el Parque Lineal Atebaida, las avenidas, el Parque Central, el Parque Simón Bolívar, entre los otros parques de la ciudad de Loja, y también avenidas de mucha importancia como la Benjamín Carrión, el Alonso de Mercadillo, el Universitario, y también tenemos una data del campus de la UNL. Como te mencionaba, los componentes es hablar de los servicios ecosistémicos, de las cuestiones de sanidad vegetal, también del crecimiento y finalmente concluir en esta aplicación web. Con relación a la pregunta que tú me has realizado, sí, nosotros hemos hecho ya un análisis general del estado fitosanitario del arbolado urbano. Primeramente hemos dado características generales del estado actual del arbolado urbano, analizando cómo se encuentra su tronco, cómo se encuentran sus ramas, cómo se encuentran sus hojas, y a través de procesos de titulación o tesis que decíamos anteriormente, se ha investigado más las enfermedades provocadas por hongos. Y en estas enfermedades que hemos encontrado, enfermedades provocadas por Oidium, Alternaria, entre otras enfermedades que hemos encontrado. Sí, como te comentaba, ya hemos hecho un análisis general de cómo se encuentra el estado actual de los árboles y nos hemos precisado el estudio de manera particular en las enfermedades fungosas. Te cuento que sí, hay muchos problemas. A veces pensamos que esos individuos que son de tanta importancia se los ve muy robustos y que no puedan presentar enfermedades o no puedan ser atacados por plagas, y pues no, sí, tenemos algunas enfermedades presentes, especialmente también en los sauces que mencionaba Daisy. Vemos que son los tumores lo que más evidencia como sintomatología. También tenemos en muchas ocasiones manchas, pústulas en las hojas. Sí es importante destacar que nuestro análisis más es centrado en el tronco, en lo que es la copa, más que en el sistema radicular, porque no lo podemos evaluar, porque no lo podemos visualizar. Pero ya tenemos un estado avanzado de cómo se encuentra el estado fitosanitario. ¿Y por qué es importante estudiar el estado fitosanitario? Porque nosotros podemos tomar acciones de medida, un manejo integral de las plagas y enfermedades que se presentan. Y antes de pensar en un control químico, pensar más bien en la prevención, ¿sí? De cómo manejar adecuadamente este recurso para evitar que la incidencia de estas plagas y enfermedades pues pueda terminar con la vida del individuo. Eso te podría comentar, César. Perfecto. Sí, yo creo que es importante tener fundamentalmente claridad de que los árboles también están sujetos a una serie de enfermedades que pueden disminuir su vida
en los parques, en las avenidas, en distintos espacios verdes de la ciudad, y evidentemente las entidades encargadas de su cuidado deberían ir tomando medidas al respecto, y qué mejor si el tipo de control que se utilice es un control más armónico, de carácter orgánico fundamentalmente. Entendiendo también esto, es importante considerar, ¿no es cierto?, que hay muchas entidades en la ciudad, en el país, a nivel de la provincia, encargados del cuidado del arbolado urbano, del diseño de parques, del diseño de jardines, para de alguna forma embellecer la ciudad y aportar a estos servicios ecosistémicos que ustedes nos contaban al inicio de esta charla. En este sentido, Daisy, según tu criterio, ¿qué factores influyen en la dinámica de crecimiento de los árboles en un entorno urbano como Loja, dado el tipo de crecimiento que Loja tiene, dadas las conexiones también que existen entre las áreas verdes? Bien, César. Según mi criterio, yo considero que son, bueno, para mí 5 factores pueden haber más, ¿no? Porque cada especie tiene su particularidad y lo que nosotros conocemos, ¿no?, como el índice de sitio. Pero en sí, de acuerdo a las características de un ecosistema urbano, para ver esa dinámica de crecimiento, ¿no? Considero que, por ejemplo, ¿sí?, entre uno de los factores es el espacio y la competencia, ¿sí? Es decir, debemos proporcionarle un espacio adecuado a la especie para que éste pues, crezca, ¿no? Entonces, para que realice todas sus características morfológicas, fisiológicas, ¿no? Después de esto, otro de los factores sería la selección de una especie adecuada para un determinado sitio, ¿sí? Entonces, seleccionar esas especies, ¿sí? Luego serían factores como, por ejemplo, la disponibilidad de agua. Sabemos que, por ejemplo, en ecosistemas urbanos, las especies van a depender de la lluvia o del riego que le proporcione la municipalidad, ¿no? Entonces, y de ahí viene también justo entrelazado con la selección de la especie. El suelo, por ejemplo, el tipo de suelo, ¿sí? No porque es un árbol urbano lo vamos a poner en cualquier lado, ¿sí? Entonces, el tipo de suelos también debemos ver si son compactados, y de ahí viene el manejo, ¿sí? Anexo a esto, por ejemplo, con el agua, el suelo, que son factores primordiales para esta dinámica de crecimiento, entonces deberíamos proporcionarles. Y por supuesto, después de todo esto, seleccionando la especie, dándole un espacio adecuado, la disponibilidad de agua y el suelo, deberíamos garantizarle un cuidado y un mantenimiento de esa especie para garantizar justamente que ésta crezca y se la mantenga a largo plazo, ¿sí? No limitarnos, por ejemplo, ¿sí? Justamente no limitarnos a podas nada más, o no limitarnos, por ejemplo, cuando hablamos de mantenimiento, ¿sí?, solamente a ver aquellas especies que florecen, ¿sí? Entonces, todas son importantes dentro de esta composición del arbolado urbano. Aquí en Loja, por ejemplo, nosotros tenemos el inventario de estas especies que mencionaba Paulina de 5.259 individuos. Entonces, tenemos que, o la municipalidad, que es el ente, ¿no?, que al menos administra los parques y las áreas verdes de Loja. Entonces, considerar esto, ¿sí?, al menos estos factores que desde mi punto de vista serían importantes para garantizar esa dinámica de crecimiento en un entorno urbano como lo es Loja. Y de ahí justamente pensar en las nuevas implementaciones de áreas verdes, donde vamos a implementar más áreas verdes que lo necesitamos para cumplir justamente con el índice verde urbano que lo mencionan o propendemos hacia una ciudad sostenible. Esto, mi estimado César. Por ejemplo, Daisy, cuando hablabas de seleccionar la especie particularmente, me vino a la mente un recuerdo de que hace unos años atrás, por ejemplo, en la ciudad de Quito, un escritor ecuatoriano promovió la creación de un bosque de arupos cerca del trébol, por ejemplo, y la idea que él tenía era tener un bosque de arupos que florecen más o menos por estas fechas, muy colorido y muy agradable para visitantes y para los propios habitantes de la ciudad. Pero muchas de las veces hay este criterio de qué especie nosotros utilizar. Por ejemplo, Daisy, nosotros esperaríamos en Loja
quizás tener un arupo que se lo ve muy bonito, muy florecido, muy agradable, pero ¿qué consideraciones deberíamos tomar, por ejemplo, para poner una especie en un parque? No sé, un pino, un arupo, un sauce, alguna especie que sea más nativa de la ciudad o que aporte a embellecer el parque. ¿Qué criterios deberíamos tomar, estimada Daisy, en este sentido? Bien, justamente para sembrar una especie, por ejemplo, en un determinado lugar, deberíamos, si bien es cierto, es como un ecosistema urbano, pero sí sabemos que Loja, por ejemplo, pertenece a una parte andina, ¿no es cierto? Entonces deberíamos seleccionar especies justamente que crecen en áreas andinas. Y de ahí tendríamos que ver características porque hay la ecología de la especie, ¿no? Un poquito así en términos simples, digamos, el estrés de la especie, a las cuestiones hídricas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a su distribución geográfica, al rango altitudinal de la especie, ¿sí? Entonces, tú me decías, por ejemplo, de los arupos. Los arupos, si bien es cierto, son bellos árboles, pero, por ejemplo, son muy propensos a plagas y enfermedades, por ejemplo, ¿no? Entonces, deberíamos pensar justamente para seleccionar esa especie, esas características, ¿no? De esos estudios justamente que generamos, porque la universidad, a la final nosotros somos los entes, ¿no es cierto?, que investiga y proporciona información para aquellos entes gubernamentales como la municipalidad, el gobierno provincial, tomen estas informaciones que nosotros generamos para la implementación de estas especies, ¿sí? Por ejemplo, en dinámica de crecimiento, tenemos un componente o investigaciones que se han realizado sobre el estrés hídrico que las especies, por ejemplo, el Androanthus, que es el Guayacán, por ejemplo, tenemos del nogal, ¿sí? Tenemos cómo estas responden a ese estrés hídrico, ¿sí? Entonces, que es una de las causas, porque la especie necesita cierto agua, como le decía, para crecer. Entonces, para mi forma de ver, deberíamos justamente ver esas especies, ¿no? Esas características, rango de distribución, la ecología de la especie, que la especie sea una especie, por decirlo así, amigable con el ambiente y no muy propensa a plagas y enfermedades. César. Perfecto. Y creo que este tipo de criterios son los que nos permitirían a nosotros también tomar, digo nosotros como ciudadanía, ¿no? Tomar una serie de decisiones pensando en la permanencia de la especie a largo plazo, fundamentalmente asociada con el criterio de servicios ecosistémicos con los que hablábamos a un inicio, ¿cierto? Porque al final del día es el árbol o la especie que se seleccione la que nos va a proveer de sombra, la que va a proveer un hábitat para algunos tipos de mamíferos, para ciertos tipos de aves. También podrían ayudar en los canales de los ríos, por ejemplo, a conservar cierta estabilidad hídrica. Entonces creo que tener este tipo de criterios es fundamental pensando a largo plazo fundamentalmente. Un poco también conversando sobre el proyecto en general, hay una parte del proyecto que a mí me parece extraordinaria y ustedes nos podrán contar más a detalle. Ustedes lo habían mencionado al inicio, yo lo había revisado previamente también. Como parte del proyecto, ustedes están generando una aplicación móvil, o sea, hay una página web en donde ya pueden la ciudadanía de alguna forma revisar la información relacionada con el arbolado urbano de la ciudad. Entiendo que también están desarrollando una aplicación móvil para dispositivos Android. Entonces, en este sentido, Paulina, me gustaría que nos cuente cómo la ciudadanía, por ejemplo, podría acceder a esta página web o a esta aplicación móvil. Y en este sentido también, esto cómo favorecería a fomentar la participación ciudadana en la gestión y cuidado del arbolado urbano en la ciudad de Loja con estas nuevas herramientas que se está entregando a la ciudadanía para que se empoderen también del cuidado de los servicios ecosistémicos en la ciudad. No le estamos escuchando a Paulina. Ahí me escuchan, estoy un poquito mal con la señal de internet. Les comentaba de que sí, nosotros ya tenemos una página web, estamos creando ahora una aplicación para poder ver o poner a disposición toda la información que se está levantando en el proyecto. Entonces, yo creo que eso es fundamental para poder cuidar
cuidar, para poder apropiarnos de lo nuestro. No sé si me escucha. Sí, ahora sí. Ya, les decía que para poder apropiarnos de lo nuestro necesitamos conocerlo, ¿ya? Y la página web y la aplicación nos va a permitir conocer qué es lo que tenemos, qué es lo que contamos. Si nosotros como ciudadanos, ¿cierto? Como entes reguladores de gobierno, conocemos lo que tenemos, podemos cuidar. Entonces, yo considero que por parte de la ciudadanía necesitamos el aporte que ellos brinden para el cuidado del arbolado urbano. ¿Sí? Hay muchas iniciativas que se pueden dar. Por ejemplo, podemos apadrinar un árbol. Una persona que le interese cuidar este recurso puede apadrinar ese árbol. Una entidad educativa puede apadrinar algunos árboles de algunas avenidas, pero lo más importante es conocer lo que tenemos. Si no conocemos cómo cuidamos nuestros recursos, por un lado. Por otro lado, también es importantísimo la educación que tiene que venir desde primaria, secundaria, universidad, para poder saber cómo este recurso nos brinda tantos servicios ecosistémicos que ya los mencionó Daisy. Ahora que hemos estado levantando información, nos hemos encontrado con momentos no tan agradables. Por ejemplo, en muchas ocasiones, en algunos parques, los árboles sirven como urinario, es decir, que no estamos cuidando. Tenemos mucha presencia de clavos, alambres, y entonces necesitamos concientizar a la gente de cuidar este recurso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una campaña de educación, donde no solo estemos vinculados las universidades de educación superior, sino también colegios, educación primaria, secundaria, y también, además de eso, los grupos que puedan apoyar al manejo del arbolado urbano. Eso te puedo comentar, César. Estimada Paulina, entiendo que ahora viene como parte del proyecto una etapa de colocación de placas con un código QR en cada árbol de la ciudad de Loja, en cada árbol que ustedes han evaluado de la ciudad de Loja, para que la ciudadanía pueda escanear estos códigos QR y de esta forma obtener toda la información que ustedes nos han contado el día de hoy, ¿no es cierto? Edad, familia, el nombre del árbol, la edad, el estado fitosanitario, es decir, qué enfermedades tiene este árbol y una serie de elementos más que permitirán precisamente conocer y empoderarnos de este tipo de iniciativas. Nos gustaría que nos cuente cuál es el mecanismo para acceder a esta información. Hay algunos árboles que ya tienen estas placas, hay otros árboles en donde todavía se van a terminar de colocar estas plaquitas con código QR. ¿Y cuál es la página web a la que pueden acceder la ciudadanía en general para obtener la información individual de cada árbol de la ciudad? César, sí, en efecto, nosotros en los próximos días ya vamos a colocar las placas en el arbolado urbano y pues a través del código QR tú vas a escanear y vas a tener un sinnúmero de información de esta especie o ese individuo. Nosotros estamos queriendo solicitar a la ciudadanía, haciendo un poco de conciencia de que si van a ver esas placas ahí, pues hay que cuidarlas para poder tener también acceso a esa información. Entonces, por parte de nosotros como proyecto, necesitamos que la gente pues cuide esa placa, pues porque es nuestra parte fundamental para poder obtener esa información. Entonces, ya no tenemos todavía te cuento, César, todavía no está colocada la placa. Nosotros hemos hecho ya un pilotaje más o menos de cómo va a quedar la aplicación y yo creo que de aquí a un mes ya tenemos las placas en cada individuo, ya sea en árboles de parques y también de avenidas. Eso es lo que te puedo contar sobre lo que ya estamos haciendo. Perfecto. Yo creo que este tipo de elementos que se colocarían en los árboles de la ciudad de Loja
terminan siendo como un impulso muy importante a esta construcción de las ciudades inteligentes que nosotros de alguna forma hablamos cotidianamente. Y creo que tener este tipo de información, primero que servirá como educación local para los ciudadanos de Loja, y segundo como una herramienta de turismo importante también, porque nuevamente yo creo que aporta a este concepto de las ciudades inteligentes y damos un paso muy importante en este sentido. Así que este es el llamado, también me sumo al llamado a la ciudadanía en todos los niveles, en todas las edades, que por favor, si observan una placa con un código QR en los árboles de nuestra ciudad, no retirarla, no removerla, sino más bien con curiosidad, escanear el código que ustedes observen en las placas y bañarse de toda la información que ofrece cada uno de los árboles de nuestra ciudad. En este sentido, en esta parte, me gustaría hacer una pregunta tanto para Daisy y para Paulina. Bajo su perspectiva, ¿qué desafíos enfrenta la ciudad de Loja en la conservación y expansión de su arbolado urbano? ¿Y cuáles podrían ser las estrategias para abordar estos desafíos, pensando justamente en esto, del aporte a una ciudad inteligente, del aporte a conservar los servicios ecosistémicos que generan bienestar a los habitantes de la ciudad? Daisy, ¿qué nos podrías contar al respecto? Bien, César. Al respecto, desde mi punto de vista, ¿sí? Yo considero que los desafíos que las ciudades y la nuestra en particular, porque estos desafíos van a depender, ¿no?, de la ubicación geográfica, del tamaño, las condiciones climáticas, factores socioeconómicos, ¿sí? Pero para mí uno de los desafíos para seguir implementando estas áreas verdes es justamente lo que hablábamos, la selección de especies adecuadas para su implementación, ¿no? Y el manejo de las mismas. Otro de los desafíos es la presión del desarrollo urbano, ¿sí? Porque este crecimiento, ¿no es cierto?, urbano ejerce presión sobre los espacios disponibles para los árboles, ¿sí? Porque igualmente la infraestructura, los edificios, las construcciones, ¿sí?, entonces resultan en una pérdida de espacios de áreas verdes. Y ahí se viene, al menos deberíamos, trabajar mancomunadamente con las planificaciones de la ciudad para tener esas ciudades inteligentes, esas ciudades sostenibles. Y uno de los finales que desde mi punto de vista es justamente la educación y la conciencia que la ciudadanía tenga frente a estos procesos que hacemos, ¿no?, de conservar el arbolado urbano en una determinada ciudad. Entonces, justamente ahí me sumo al llamado de Paulina y el tuyo propio, César, sobre justamente ayudar a cuidar los árboles y lo que se hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los códigos QR que el proyecto en sí va a colocar, entonces, más bien, antes de dañar, infórmense, ¿sí? Entonces va a estar, y no solo para nuestros habitantes de aquí de Loja, sino para nuestros visitantes, ¿no? Entonces, para mí, esos son los desafíos entre los principales, ¿no?, que considero desde mi punto de vista. ¿Y qué estrategias serían? Una de las estrategias principales para mí es la planificación y gestión adecuada, ¿no? Esa planificación y gestión adecuada que va a garantizar un manejo, ¿sí? Un manejo, una planificación y una conservación en términos de evaluación y monitoreo. Porque si bien es cierto, nosotros desarrollamos un proceso de investigación de este proceso del arbolado urbano, no debería terminar ahí, ¿sí? Sino, por ejemplo, debería la municipalidad, lo voy a decir así, continuar con el proceso, por ejemplo, de ese monitoreo, ¿sí? Porque por eso llaman el arbolado urbano, son árboles vivos, ¿no? Entonces van a crecer, van a seguir, es un proceso vital, entonces debe haber su adecuado monitoreo, manejo para garantizar justamente esa conservación, César. Perfecto. Paulina, considerando estos elementos que hemos conversado, ¿cuáles son los principales desafíos que usted cree que enfrentaría la ciudad? Pero fundamentalmente considerando que somos muchos entes los encargados de cuidar esto. Como Daisy lo ha dicho muy bien, los municipios, pero también la ciudadanía y algunas otras entidades que podrían colaborar en la mantención de este arbolado urbano.
Sí, César, me disculpo porque el internet está pésimo, entonces no sé si me escuchan, pero sí he Sí, estado cuáles son los desafíos, pues, y existe existe muchas estrategias. Cuando hablo de todos, es de ciudadanos, gobiernos locales, instituciones educativas, etcétera. Y pues yo creo que la estrategia que es factible de aplicar es la planificación. Concuerdo con Daisy, la planificación y lo pongo, cuáles son las características morfológicas de crecimiento para después no tener problemas que puedan interrumpir vías de acceso, puedan provocar daños por caída, etcétera. Entonces, yo creo que la planificación y la gestión adecuada del arbolado urbano es un puntal fundamental. También tener la posibilidad de cuidar el arbolado urbano, ¿sí? Esto no solo le compete al municipio de Loja. Cuando hablo de cuidar el arbolado urbano, le compete a todos nosotros como ciudadanos, de no lastimarlo, a veces de no poner clavos, a veces en muchos otros aspectos que podemos manejarlos adecuadamente. Y la educación y concientización pública es importantísimo. Eso es, César, con algunas estrategias tenemos mucho que hacer por el arbolado urbano, pues sí, estamos apuntando a eso. muchas gracias. Quiero agradecerle a Daisy y Paulina por formar parte de esta entrevista muy interesante y nuevamente, a nombre propio, hacer un llamado a la ciudadanía en general que cuando observen estas placas en cada uno de los árboles, no retirarlas, más bien cuidarlas, difundir esta información, llamar a otros para que puedan absorber toda la información que cada árbol nos está brindando. Johnny, eso es de nuestra parte. No te escuchamos. Gracias, gracias Daisy, gracias Paulina, gracias César por sus comentarios. Mientras estaban hablando me surgió una interrogante y es algo que seguramente le ha pasado por la mente a los ciudadanos de Loja y es que con frecuencia hemos visto, no sé si por la planificación que no se hizo de la forma correcta, pero hemos visto que ha sido necesario podar ciertos árboles al punto de que se los ha tenido que cortar completamente porque su tamaño o interfería con el paso de las líneas eléctricas o la inclinación que habían tomado se estaba convirtiendo en un riesgo para las vías de tráfico vehicular o en su defecto para los ríos de la ciudad, ¿no? También Paulina hablaba acerca de esto, precisamente sobre las especies que se tienen que poner, no todas las especies se pueden poner en todo lugar. Hay también que analizar desde la academia sobre este tema. Incluso había un comentario en Facebook que decía la academia debería incursionar ya en su malla curricular con una materia de bosques urbanos donde ayudaría en la formación a los futuros ingenieros forestales. Por ahí también va el hecho, ¿no?, de saber planificar, no pensando que este árbol se va a poner aquí y que va a estar ahí 10 años, sino va a llevar mucho tiempo a futuro. Eso, queridos amigos. Entonces, Sí. Te escucho, César. Sí, Johnny, sí. Creo que Daisy tenía algo que mencionar. Sí, Johnny, justamente la selección de las especies para mí justamente es un desafío, tiene que estar en las planificaciones y sí, en la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Loja se implementa dentro de el estudio, por ejemplo, de dendrología, ecosistemas, también nosotros estudiamos lo que tiene que ver los ecosistemas urbanos y de ahí salen justamente estas iniciativas, ¿no?, de evaluar los servicios ecosistémicos, la estructura, la composición florística del arbolado urbano de la ciudad de Loja. Y concuerdo perfectamente que no todas las especies, o sea, van a estar en todos los lugares, ¿no? Entonces, quizás con el avance de los conocimientos vamos a ir generando mejor este manejo y esta planificación en nuestra ciudad y que se expanda
nuestro país. Gracias, Daisy. Gracias, Paulina, también. César, tus palabras finales. Sí, agradecer por permitirme formar parte por primera vez de este espacio. Creo que ha sido muy enriquecedor para mí también. Felicitar a Paulina, a Daisy, a Darwin, que forma parte también a Darwin Pucha, que forma parte también de este proyecto de investigación, pues y motivarles a seguir con iniciativas como estas, que creo que son muy importantes para el desarrollo de nuestra ciudad. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Un abrazo para ustedes, queridos amigos, y agradecemos a los medios de comunicación que se han estado uniendo a esta transmisión del lunes verde en red en este día, lunes 18 de septiembre. Gracias a todos, nos despedimos de ustedes y continuamos con la programación normal.